El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, yo y tú, espero que también. Buenos días a Jesús, buenos días a toda la audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días, gusto en saludarlos, gusto también en saludar, por supuesto, al auditorio de Reporte 100. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues el fin de semana fue el claxonazo contra el presidente López Obrador. López, vete ya. Este movimiento fue convocado en 40 ciudades del país por el Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, y el Consejo Nacional Ciudadano, el claxonazo. ¿Cómo la vio, maestra? ¿Cómo vio esta situación? Mira, por principio creo que le puse mucho interés por salud mental y emocional, sin embargo no se puede sustraer a la realidad, quieras o no, que llegan ahí en la red y los comentarios en familia. Yo lo considero bien, es una forma novedosa de protestar haciendo ruido, es en la democracia, la disidencia, a lo mejor se puede construir una tercera versión, o sea, la oposición, el gobierno, tienen sus versiones y nadie tiene la verdad absoluta, pero acercando los dos puede salir una tercera. Para mí, bienvenido. Esa es la democracia para mí, que se escuchen todas las voces. Bienvenida a la protesta. Sí, Jesús Moreno Durazo. A ver, Juan Carlos, pues mira, primero que nada, el hecho de que sean clasemedieros o ricos, entre comillas, como se les ha etiquetado a quienes han salido a manifestarse, pues hay que decir que tienen absolutamente todo el derecho a disentir, a hacer pública su inconformidad, por lo que ellos consideran son políticas erráticas por parte de la administración del presidente López Obrador. Podremos o no estar de acuerdo con sus expresiones, pero de allí a descalificarlos a priori, a negarles el derecho a que se manifiesten, creo que hay un espacio muy amplio. Sí. Ahora bien, no creo que sea del todo correcto pedir la dimisión del presidente. Y digo esto a juzgar por las consignas o por lo que uno alcanza a ver como finalidad del movimiento. Y es que parecería que se nos olvida, Juan Carlos, que el presidente fue electo democráticamente por más de 30 millones de votos y que tiene que responder a ese mandato. Es decir, tiene que responder a los que le votaron y a los que no. No estoy de acuerdo con ideas absolutistas que consideran también, entre comillas, revolucionarias de pedir la renuncia del presidente. Sí. Además, por supuesto, y esto me interesa destacarlo, considero que va a ser muy complicado, por no decir que parece una misión imposible, ganarle una batalla a López Obrador en el terreno en el que sabemos es un experto. Así lo ha demostrado por cerca de 2 décadas. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo, por supuesto, a esa estrategia de pelear y polarizar a ras de suelo con frases hechas y efectistas. Ahí López Obrador es especialista. Lo hizo como opositor y lo hace ahora con todos los reflectores a su disposición como presidente. Con esto, insisto, Juan Carlos, no quiero decir que no sea legítima la lucha de los manifestantes del pasado domingo. Por supuesto que lo es, y también es necesario, como dice la maestra, coincido completamente con ella, que existan expresiones que, así sea de manera estruendosa o ruidosa o con claxon, se contrapongan al poder. Antes lo había, se nos olvida, pero el mismo presidente en su momento jugó ese papel. Sí. Sin embargo, Juan Carlos, yo creo que al presidente hay que dejarlo que gobierne y que dé resultados. Y si no los da, que es el argumento que muchos de estos inconformes legítimamente manifiestan con su política, con la política del presidente, pues hay que echarlo, pero hay que echarlo con votos. Y para ello hay 2 paradas importantes en el horizonte cercano. Habrá una primera parada el primer domingo del mes de junio próximo, cuando se van a renovar 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, una treintena de congresos locales y cientos de ayuntamientos. Esa es una buena oportunidad para tocarle el claxon al presidente con votos en las urnas. Y luego el mismo López Obrador ha dicho que en 2022 él se va a someter a la revocación de su mandato. Bueno, pues ahí hay otra oportunidad. Entonces,
Si la idea es seguir con las manifestaciones y protestas, adelante. Creo que es muy legítimo querer capitalizar lo que consideran es un mal humor social, como recordarás, dijo aquel clásico expresidente. Pero bien harían también, creo yo, esos manifestantes en preocuparse y en ocuparse en las fechas marcadas en el calendario electoral. Y con esto termino rapidito. Me preocupan que tan rudas las críticas de los opositores a López Obrador, con calificativos incluidos, como la respuesta que han tenido en las redes por parte de los defensores del presidente, con descalificaciones al movimiento opositor que rayan incluso en lo ofensivo. Y esto sí es preocupante porque, a juzgar de por lo que empezamos a ver, como dicen en mi pueblo, por la víspera podremos ir sacando el día de cómo se podría poner el proceso electoral del año que entra. Sí, justamente es lo que dice el presidente. Estas paradas que tú estás mencionando las citó el presidente ayer. Vamos a escuchar esto que dijo el presidente con respecto a lo que ocurrió el fin de semana. Bueno, ahorita lo voy a tener listo. Olga Armida, Libera Radio. A ver, ¿quiénes son los que están encabezando esto? Es el movimiento oficial Frena. Lozano, ¿no? Es a nivel nacional. Aquí a nivel local, Libera Radio ubicó como líder de este movimiento a Adrián Gallardo Rangel. Es un maestro, se dice, ¿no? Pues no tengo el honor de conocerlo, yo no sé ni quién es. Dice combatir el comunismo desde los años 60. Mira, para empezar, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, revuelve patas con bofes, perdóname la expresión coloquial. Nada de comunismo hay en este país, en ninguna parte lo hubo. Hay una inconformidad válida y legítima desde sus intereses, pues eso nos queda claro. El tomar medidas de ponerle candados a la corrupción, todos los que se beneficiaban con la corrupción, obviamente no están haciéndose cosquillas y riéndose. Todos aquellos que se beneficiaban con el saqueo de este país, obviamente que están molestos, pero aquellos que están recibiendo, aunque sea mínimas personas que están recibiendo pensiones, son los que están satisfechos con esto. Como dijo Jesús, vamos a ver el 21 cómo se van a mover, cómo van a quedar el escenario político y ahí se van a decidir. Y lo más importante, la revocación de mandato. Ahí está la revocación. Esta es una medida que hace mucho se debió de haber tomado, ¿sí? Entonces hoy es el momento. Si el pueblo decide que se va, pues que se vaya y podemos empezar a construir unas figuras verdaderamente que de una democracia directa, como es la revocación de mandato, y no nada más porque grito te me vas y te corro y no te queremos y no sé qué tantas cosas más. Yo creo que no deberíamos ni siquiera de distraernos, quizá dentro de... Mira, viene un proceso electoral, todo de hoy en adelante va a empezar en términos de una cosa y de otra, pero yo creo que las personas que queremos a este país, que le estamos apostando para seguir adelante, vamos a estar atentos y vamos a no perdernos en estos dimes y diretes. Esto fue lo que dijo el presidente. Voy a recuperar el audio de ayer. Viene el año próximo las elecciones para renovar el Congreso. Ahí la gente va a votar. Si quiere que regrese el conservadurismo, que regrese la corrupción, que regresen los privilegios, el pueblo es libre. Y yo voy a respetar siempre el mandato popular. Y luego, en 2022, viene la revocación del mandato. Es una reforma que yo promoví para que en el 2022 se le pregunte a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, que sigan articulándose nuestros adversarios conservadores, con todo respeto, muy corruptos, porque no quieren perder sus privilegios. Adversarios conservadores, con todo respeto, muy corruptos. A eso me refiero cuando te digo, Juan Carlos, que parece complicado ganarle una pelea al presidente en un terreno en el que él es experto. Parece que pelearle a ras de suelo con frases hechas, efectistas, con calificativos o descalificaciones es muy complicado, pues porque él siempre ha sido un fajador en ese terreno y ahora pues tiene el poder y tiene todos los reflectores que le dan el ser presidente de la República. Entonces me da la impresión de que ese movimiento, si no se logra articular bien, se puede desgastar demasiado rápido. Sí. Oye, pero yo creo que
estamos acostumbrados a un doble discurso, a las mentiras decirles verdades, ¿sí? En este caso, si dice corruptos, son corruptos, lo tenemos que entender, porque todos hemos padecido la corrupción, y no solamente desde el gobierno, todas las instituciones de una u de otra forma, hay corrupción. El tejido social, político, jurídico se dio con un enfoque de corrupción, por eso ha seguido prendiendo la corrupción. No nos hagamos tontos, si hasta para que te abran la puerta de una oficina pues tienes que darte una mochadita, y todo es de mochada. Quien nos resistimos a las mochadas, quien nos resistimos a esas reglas del juego corruptos, pues ahí andamos como un átomo suelto en el mundo vagando por aquí, vagando por allá. Esa ha sido la realidad, y yo me precio de haber vivido, de haber sentido y de haber padecido la corrupción en mi trayectoria profesional, por no decirte la otra que andaba yo trabajando antes de trabajar profesionalmente. A las cosas hay que decirles por su nombre, punto. Este es un país de una clase política muy corrupta, sí. Este es un país donde la ciudadanía, también hay que decirlo, se ha adentrado en el juego de la corrupción. El problema es que ningún gobierno en estos 200 años que tenemos de vida independiente se han preocupado por generar las condiciones dignas de la ciudadanía. Tenemos que crear ciudadanía, porque de la ciudadanía emanan los gobernantes, se forman las instituciones. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Si queremos levantar un edificio, primero tenemos que construir los cimientos. Ese es mi punto de vista. Sí, y bueno, estamos ya en la nueva normalidad. Olga Armida, Jesús Moreno, terminó la jornada de sana distancia el domingo pasado. Industrias como la minería, de la construcción y de la fabricación de autopartes ya pueden regresar porque fueron catalogadas como industrias esenciales. Sin embargo, estamos en la parte más grave de los contagios. En el caso de Sonora, en el caso del país, ya hay más de 10,000 muertos. La movilidad en el caso de Sonora está superando ya el 70%, es decir, 7 de cada 10 sonorenses ya andan en las calles, cuando la meta para frenar los contagios es que solo estén en las calles 25%, es decir, 25 de cada 100 sonorenses. Esto ha confundido mucho a la gente, y también está el componente de un presidente que no usa cubrebocas y se va de gira por carretera al sureste del país. Mensajes encontrados que parecieran a la gente motivarles a salir a las calles. Cuando tú ves el mapa del país, Juan Carlos, completamente rojo, excepto un estado que es Zacatecas, te das cuenta que eso de jornada de sana distancia y retorno a nueva normalidad, que déjame decirte, es un término que a mí no me gusta en absoluto, pues no dejan de ser más que frases hechas y de efectos propagandísticos, porque la realidad es que esa jornada debería de seguir, o debemos los ciudadanos continuarla, y que no habrá tal nueva normalidad en tanto, insisto, no podamos ser capaces de testear lo suficiente a los ciudadanos en México y de aislarlos también. Incluso para las empresas de los sectores considerados esenciales, como los que acabas de mencionar, minería, construcción, autopartes y aeroespacial, puede ser un altísimo factor de riesgo este regreso paulatino, toda vez que el semáforo que marca la pauta es un semáforo dinámico. Eso no lo podemos perder de vista. ¿Qué significa eso? Y eso los empresarios creo que lo han tenido muy claro y lo han manifestado, que si saben que reabren en algún municipio donde está alguna empresa grande de estas que acabamos de mencionar, y hay un brote o un rebrote de contagios, pues el semáforo se va a mover, y por lo tanto ellos también como empresarios se tendrán que mover. La movilidad tampoco disminuye, al contrario, lo que hemos visto pues es un incremento en los últimos días. Y finalmente lo que dices del presidente, coincido, es muy difícil y resulta sumamente contradictorio que realice giras cuando en su propio gobierno y en todos los gobiernos de los estados y en los municipios nos invitan a quedarnos en casa. Sí, maestra Olga Armida. Sí, mira, coincido mucho con lo que dice Jesús en términos de aquí está lo que decía en un momento de una ciudadanía comprometida. Tenemos que apoyar, aquí en el caso de Sonora, tenemos que apoyar a la gobernadora, que solamente lo que es fundamental, indispensable,
indispensable esa movilidad, seguir conservando de una manera prudente, no continúe con el contagio, porque no va a llegar diciembre en ese sentido. Esa es la parte de responsabilidad de la ciudadanía. Respecto a que si el presidente hay un discurso encontrado, sí, efectivamente, si nos quieren andar tapados y el presidente inició sus giras, pues sí, nada más aquí hay que tomar en cuenta que nosotros estamos en un microespacio cuidando nuestro hogar y nuestro trabajo a 2-3 cuadras de distancia. Él está cuidando la casa de todos los mexicanos, y quiera o no, pues tiene que empezar a agarrar el toro por los cuernos. Yo en lo particular sí no lo apruebo así, visto así como persona X, pero vístolo en un macroespacio como es el titular del gobierno, pues tiene que jugarse el ánimo, que se queden encerraditos, y ya más o menos tiene que ir a levantar la economía, que esa es otra de las cosas. No podemos estar encerrados, porque por otro lado, si bien es cierto tenemos la amenaza del virus, también tenemos la amenaza de que la economía está parada. Sí, aquí en lo local la semana pasada fue el tema de la reforma electoral, Jesús y Olga, y pues como todos saben, el martes pasado un grupo de 17 diputados, que son mayoría simple, pidieron a la presidenta de la sesión, al presidente del Congreso del mes pasado, que retirara del orden del día el dictamen de la reforma electoral. Entonces quedó sin discusión el día martes. Tampoco se incluyó en la última sesión ordinaria del periodo el jueves pasado, pero todavía se le mueve una patita a la reforma electoral que propusieron diputados del PRI, del PAN, del PES y del PANAL, por la conformación de la mesa directiva del Congreso local. La mesa directiva para el periodo de descanso está presidida por Francisco Javier Duarte Flores, que es diputado del PANAL, partido que impulsó la reforma electoral; Lázaro Espinosa Mendívil como vicepresidente, que es del Partido de Encuentro Social; Carlos Navarrete Aguirre, que es también del Partido de Encuentro Social. El PES impulsó esta reforma electoral, y como suplentes viene Luis Mario Rivera, quien votó en contra de la reforma electoral, o más bien no votó en contra, se manifestó en contra, y Luis Armando Colosio Muñoz, quien se infiere que está a favor de la reforma electoral, diputado por Morena, desconocido por la bancada. ¿Se le mueve una patita a la reforma electoral, Olga? Pues creo yo que esa patita ya está muy poca, porque los tiempos también están, o a lo mejor si llegan en un momento dado sean cosas no trascendentales, no quiero decir que no importantes, ¿verdad? Por lo que me dijiste, tuve la conformación que son del PANAL, del PES, a lo mejor quieren tener una legislación ad hoc para seguir subsistiendo, y válido, y se entiende. Para mí, el hecho de que el meollo, mira, la vez pasada te dije que yo con un boletín de 1 cuartilla y media y más o menos saqué por conclusión por mi experiencia. Hoy tuve la oportunidad de darle una revisadita al dictamen, y pues ya veo con más claridad que el meollo y lo fundamental y lo riesgoso y lo peligroso son las famosas comisiones al interior del Consejo, del instituto, sigo yo en el pasado, porque desnaturalizan la razón de ser de la institución electoral. Si me permites, yo veo la propuesta como ojalá y no se apruebe porque va a ser muy lamentable desde mi punto de vista que así suceda. Mira, por principio encontré muchas deficiencias, un retroceso para el fortalecimiento de un verdadero sentido democrático a la institución, el no haber incluido a los sectores de la sociedad, sobre todo a los partidos políticos y al instituto, para poder en conjunto señalar las fortalezas y las debilidades de la institución o de la legislación como está, para subsanarlas. Tú me vas a decir que a lo mejor son muy románticos, son muy ingenuos tratando de subsanar las deficiencias, pero bueno, ese es el precio que hemos pagado por no hacer las cosas debidamente. Observo en ese punto un doble discurso en términos de las decisiones colegiadas, que también te lo mencioné la vez pasada, hoy lo digo más categóricamente, cuando si analizamos más detenidamente es todo lo contrario, y te voy a decir por qué. Mira, sin entrar en tecnicismos jurídicos electorales que resultan incomprensibles para la ciudadanía, lo puedo sintetizar así. Esta propuesta de reforma, que espero no pase eso de las comisiones, es un símil de lo que hicieron en agosto del 2018, conocido como el golpe de Estado legislativo.
Las facultades del Congreso se trasladaron al Ejecutivo. En otras palabras, la legislatura entró sin facultades. Un entramado jurídico de amarres y candados respecto a la remoción y permanencia de los funcionarios del Congreso. Eso fue lo pasado. Por eso hablaba yo de un símil. En este caso, las facultades de la presidencia se trasladan a las comisiones, dejando a la presidencia de fachada o te podría decir como florero. Y mira, lo antidemocrático y lo perverso que yo veo en esto no es que si la titular de la presidencia la deja como florero. Ella es una persona que se irá cuando termine su periodo. Las instituciones se quedan. Ese es el riesgo que veo yo en términos de este símil que quisieron hacer. Sí. Entonces, aparte de esto, no sé si el tiempo lo permita, hay muchas otras cosas más muy cuestionables. Mira, me voy a permitir rápidamente, no tratando de quitarte... Pero ya se nos terminó el tiempo, maestra. Bueno, pues es que así eres tú, pones temas muy polémicos, Sí. dejan la víbora chillando y nos cortas. Pues. Sí, es Oye, que ya Carlos. viene Juan Ángel para hablar de los rellenos. Oye, Juan Carlos, Sí. antes de que Juan Ángel nada más nos termine de despejar la duda del Chapo, decirte, a ver, si estoy mal, yo dudo que se le mueva la patita, porque hasta donde tengo entendido, ustedes son doctos en materia jurídica, yo no soy abogado, pero hasta donde tengo entendido, esa reforma tenía como deadline o como fecha límite para ser aprobada el 30 de mayo. Yo tengo entendido que la norma en materia electoral se debe reformar 90 días antes de iniciado el proceso electoral. Así el proceso es, electoral así es. inicia en septiembre, es decir, ya no les da el tiempo para esa reforma hasta donde yo comprendo. Es que hay una interpretación ahí, por ejemplo, que visibiliza Francisco Javier Zavala Segura. Dice Francisco Javier Zavala Segura que el 6 de junio es cuando vence el término. El 6 de junio. 6 de Ok. junio. Porque, Pues, inicia porque el 6 de habían dicho que el septiembre 2. proceso o qué? Porque, exactamente. Ok. El Mira, 6 de se junio. le rasca la ley y la ley la retuercen. En este país todo puede pasar, como lo dijo hace 11 años el Pues ya ministro. ven a Bonilla, que quiere hacer una ley Bonilla Es 2. correcto. Ahí está, pues ahí está, ¿ves? Ahí está. Quiere hacer otra mini gubernatura de 3 años. Ahora. Sí, bueno, ahí O sea, está, ahí tenemos. qué aferrado En el México amigo, todo ¿no? puede pasar y no pasa nada. Por eso dije yo que aunque la patita esté muy débil, ¿quién te dice si no retuercen la ley y la acomodan a su contentillo? Aunque bueno, ya están 3 diputados contagiados de COVID, tienen 3 votos menos. Sí, también eso me enteré. Sí, un diputado del PT, una diputada del PRI, 2 diputados del PRI. Bueno, Pues nomás falta que los enlacen por Zoom. pues mira, es cierto. O bueno, pueden pedir licencia y entran los suplentes También. No les des ideas. por una sesión. Bueno, gracias Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Gracias, Juan Gracias Carlos, a ti. maestra, buenos días, gracias a todos. Igualmente. buenos Hasta días. luego. Reporte 100.